El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Una vez más estamos para acompañarte, edificarte con la palabra de Dios. Deseamos que en esta nueva etapa de tu vida, el poder y la misericordia de Dios estén sobre ti. Y resplandecerá la gloria de Jehová sobre tu vida, y a causa de ello, tu familia llegará a los pies de Dios. Eso es bueno, eso es delicioso, eso es agradable a nuestro Señor. Permíteme orar por ti. Permíteme en esta hora unirnos en oración. La oración del justo puede mucho. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y lo defiende. Mirad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Padre amado, Padre bueno, nos acercamos al trono de la gracia. Sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú nos respondes, sabemos que tú atiendes a nuestro clamor, sabemos que tú escuchas nuestra plegaria. Por eso confiadamente venimos a ti. Me uno con miles y miles de personas, millones y millones de personas que en esta hora a través de estas redes sociales nos ven y enviamos palabra de libertad, enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de libertad. Dice la misma Escritura, envió su palabra y les sanó. Y en esta hora envío tu palabra, palabra por el cual es hecho los cielos y la tierra, palabra por la cual el Dios Padre Todopoderoso se hizo conocer a nosotros por medio de Jesucristo, palabra por el cual en esta hora tu vida es edificada, es llena. Envío a tu vida la palabra creadora de Dios, esa palabra que te puede salvar, esa palabra que en esta hora puede arrancar de tu vida toda zozobra, toda ansiedad, toda angustia. La echo fuera de tu cuerpo ahora mismo. Implanto en tu vida la palabra de Dios. Implanto en tu vida la palabra que puede darte la paz. Recibe paz en esta hora, recibe consuelo, recibe gracia, recibe a Jesucristo, tu Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Padre, mira aquellas personas que se encuentran en un hospital. Oh Padre Celestial, ten misericordia de ellos. En medio de esas camas, en medio, Padre amado Señor, de ese sometimiento al cual han sido sometidos, envío palabra. Padre, si hay adormecimiento en ellos, si quizás les han inyectado o les han colocado algún medicamento para hacerles quitar el dolor, para hacerles, Dios mío, Señor, que su cuerpo, Señor, entre. Padre, ahora mismo envío tu palabra. Envío palabra. Restáurate ahora mismo. Partes afectadas ahora mismo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret comienzan a restaurarse. Comienzan nuevamente a tomar la forma. En el nombre de Jesús de Nazaret se detiene toda enfermedad, todo cáncer, todo virus. Ahora mismo sal de los cuerpos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, suelta esas vidas. Oh incredulidad,
Suelta esa vida ahora mismo. Esa vida es para el Señor. Demando esa vida para el Señor. Peleo por esa vida. Sal fuera ahora mismo. Oh Espíritu de Dios, avanza con poder y con gloria. Oh Espíritu de Dios, ven en esta hora. Ten misericordia de aquella persona que se encuentra afligida. Oh Espíritu de Dios, ten misericordia de aquella persona que se está perdiendo, que quizás ha visto un mal ejemplo. Oh, yo te pido que tu amor lo alcance. Padre, gracias te doy porque yo sé que tú nos oyes. Yo sé que tú vas a levantar esas personas que están enfermas de COVID. Darán testimonio real de que la oración del justo puede mucho. Darán testimonio real de que cuando claman los justos, tú oyes, Señor. Por eso te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, te doy a ti la alabanza, el poder, Señor, el señorío, Padre amado. Lo doy a ti, Señor. ¿A dónde iremos, Padre? Solo tú puedes obrar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Un saludo muy especial para cada uno de los hermanos, el hermano Fulco, el hermano Albeiro, Jonathan, ¿quién más está por ahí? La hermana María del Carmen, Orlando, en esta hora, y cada persona que me ve, quizás aquellos que no logro mencionar, que en esta hora están ahí pendientes de esta transmisión. Quiero decirles muchas gracias. Gracias por compartir los versículos, gracias por compartir las prédicas. Es una manera en la cual tú puedes evangelizar, llegar a otros, una palabra de aliento, una palabra de edificación, más de decirte todo te va bien. No, la palabra es la que crea, la palabra es la que restaura, la palabra es la que te edifica, la palabra es la que te levanta. Y esa palabra es la que confesamos. Muchas gracias. Hoy tenemos un hermoso tema. Ya estamos en la recta final de la elección y la predestinación de Dios. Yo coloqué ahí en el pie del restrín. Estamos ya en la recta de lo que se refiere a la acción electiva y predestinativa de Dios expuesta por el apóstol Pablo, y pareciera, o quizás a veces se da a entender por la persona escéptica, aquel judío que no podía entender lo que es la gracia de Dios. Y es que a muchas personas les queda difícil entender cómo es que Dios puede llamarte, porque una cosa es el llamado a la salvación, la elección a la salvación. Recordemos que tanto la elección como el llamado es para todo el que quiere, no para unos, no. Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, abre su puerta, o sea, abre su corazón, permite que entre el amor de Dios, no la religión, no un fanatismo, no. La persona de Jesús de Nazaret, dice la Biblia que Él entrará a tu vida, cenará contigo y tú con Él, y harás parte del reino de Dios. Pero ya el llamado para el ministerio es diferente. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas. El mismo apóstol Pablo dijo: a cada uno de acuerdo a la medida de su fe. Ahora, hay personas que son llamadas o creen que son llamadas al pastorado, y por X o Y razón viene la zaranda, viene la forja de Dios, porque es necesario que todo obrero sea aprobado. Para algo ser aprobado, pues tiene que pasar un examen. Y a veces
La vida pastoral se vuelve dura, se vuelve difícil por la misma, como dijera, las mismas personas. Hay personas que te hieren, hay personas que te lastiman, hay personas que te ofenden, hay personas que te traicionan, etcétera, etcétera. Pero mira, yo le decía a alguien, yo no soy porque tú me quieras decir que soy, o porque tú me quieras reconocer. No, eso no lo tomo en cuenta. Yo soy lo que Dios dice que soy. Entonces, esa elección, ese judío que no quería entender, que era escéptico, que tenía un conocimiento parcializado, creía tenerlo, pero lo tenía parcializado, empezó a decir que por la prédica del apóstol Dios era injusto, que había injusticia en Dios. Aún más cuando el apóstol le dice, hay vasos de ira. Sí, y esos vasos de ira, pareciera por la lectura de la Biblia y algunas traducciones, que Dios escoge a ciertas personas para el mal. Y no, el apóstol lo desvirtúa y hoy lo vamos a ver. Más bien el apóstol usa la palabra soportar. El apóstol dice, soporta a Dios con inmensa paciencia esos vasos de ira, donde el final de esos vasos es que son destinados a la perdición. Esa palabra destinado pareciera que fue elegido. No, no fue elegido. A la luz de toda la Biblia podemos entender que la misericordia de Dios es extensible para todo el que se acoge a ella. Tanto así que el apóstol termina esta sección hablando de la elección y la introducción del pueblo gentil a las promesas que habían sido dadas a los judíos. Haga de cuenta, su padre vio a alguien en la calle, lo llama a la familia, le da el apellido y le da parte de la herencia. Y usted como hijo dice, padre, ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ese desconocido lo vas a reconocer? Sí, yo lo quiero reconocer. Y esa persona es agradecida y muestra gratitud. Entonces se constituye en un miembro de la familia. Abre tu Biblia. Vamos hoy a Romanos capítulo 9, versículo 22. Ahí en su Biblia, háblalo. Si no la puedes tener, quizás vas en esta hora en tu carro, o vas en el Transmilenio, o estás en tu casita, en un lugar apartado. Ahí puedes leer los títulos con nosotros. Nuestros hijos lo han puesto. Romanos 9:22. Y vamos a leerlo en adelante hasta el versículo número 23. Volví y cometí el error now. Dejé el 22. Bueno, espero que Josué se haya dado cuenta y lo haya podido organizar. 3 veces 22. Ve organizándolo, amor, mientras yo voy leyendo. Quiere decir el 24, el 25 y así sucesivamente. Este es el número 24. ¿Listo? Bueno, voy leyendo mientras tanto, mientras Nao va organizando lentamente ahí. Romanos 9:22. ¿Qué dice la Biblia? Pues bien, Dios queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Versículo número 23. Versículo 23. ¿Listo, Nao? Al mismo tiempo, dice la Biblia, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza
de su gloria. Mire lo que Dios dice. Dios quiso dar a conocer. En el versículo anterior pareciera que Dios es cruel, pero en este dice al mismo tiempo. O sea, hay una doble reacción. Dio a conocer, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues tuvo compasión de nosotros y nos preparó de antemano para que tuviéramos parte en ella. Aquí quiero aclararte, mientras vamos al versículo 24 de nuestro hermoso estudio de Romanos, quiero aclararte que Dios nos ha elegido y nos ha predestinado en la salvación que tiempos de tiempos fue preparada en el cielo. Recordemos que antes del hombre ser hecho del polvo de la tierra, Dios ya tenía preparado un plan de salvación. Y en ese plan de salvación, ya lo vas a entender con un ejemplo que te voy a dar, Dios nos había elegido. Eso tienes que tenerlo claro. No es que Dios elija pecador, salvo, salvo pecador. Como hoy en día muchos que son religiosos, cuando yo hablo de religioso es aquel que dice, es que la palabra de Dios dice, mire, lea, sí, pero es que tú tienes que interpretar ese pasaje a la luz de toda la escritura. Tú no puedes un pasaje tomarlo para argumentar y llevar a una persona a la destrucción. Es que no hacemos nosotros la obra la hace Dios. Sigamos leyendo. Versículo número 24. Así que Dios llamó a unos de entre los judíos y a otros entre los no judíos, o sea, los gentiles. Versículo número 25. Leámoslo mientras tú vas arreglando el otro. Dice, como se dice en el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, la llamaré amada. Versículo número 26. Vámonos con el 26. ¿Qué dice la Biblia? Y en el mismo lugar donde se les dijo, vosotros no sois mis pueblos, serán llamados hijos del viviente. O sea, desde que Dios llamó a Abraham, Dios tenía preparado que los gentiles iban a ser insertados. Versículo número 27. Versículo 27, terminamos con el 28. ¿Qué dice el versículo número 27? En cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. Mire cómo el apóstol va llevando al orgulloso, al altivo, al vaso de ira, lo va llevando para que recapacite en su estado y se dé cuenta que no adquirió un derecho por ser carnal, por ser descendiente en cuanto a la carne, sino ese derecho lo va a aceptar, lo va a recibir cuando se convierte en un espiritual. Sigamos leyendo, versículo número 28. Porque muy pronto cumplirá plenamente el Señor su palabra en todo el mundo. Versículo número 29, ¿no es cierto? No, terminamos con él, creo. Versículo número 29. Con el mismo Isaías había dicho antes, mire que el profeta usó al profeta Isaías, el apóstol, como el mismo Isaías había dicho antes, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendencia, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra
los judíos y el evangelio. Así que empecemos. Versículo número Romanos 9:22. Ahora sí, de Dios habla hoy, castellano peninsular. Pues bien, dice el apóstol, Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Es como un padre de familia. Un padre de familia tiene un hijo insolente. Tiene un hijo, como les dijera, que da problema. Haga de cuenta algo así. Como este servidor. Andaba en la rectoría y tenía que cada ir mi mamá y hablar ahí con el rector y decirle, vea, por favor, ayúdelo, por favor, no lo saque, por favor. Era una persona problemática, bastante problemática. Pero el amor del padre espera que haya un cambio algún día en el hijo, por lo cual no le retira su amor. Mira cuán grande es Dios contigo. A pesar de la adversidad, el problema, el pecado que estés cometiendo, Dios desea que tú reacciones. Él te está esperando en amor, que en este momento, que eres un vaso de ira, cambies y seas un vaso de misericordia. ¿Por qué? Porque hay una doble muestra de lo que es una carretera. Hay una carretera que lleva una vía hacia el sur y al mismo tiempo lleva una vía hacia el norte. Pero tú no puedes estar en el sur al mismo tiempo que en el norte. O estás en el norte o estás en el sur. O eres un vaso de ira o eres un vaso de misericordia. Mira lo que dice Romanos 9:23. También ahí de la Biblia castellano peninsular. Al mismo tiempo, dice el apóstol, ahí en Romanos 9:23. Al mismo tiempo, quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues tuvo compasión de nosotros y nos preparó de antemano para que tuviéramos parte en ella. Así que el actuar de Dios, nunca se te olvide, es en misericordia, en bondad y en amor. Pero tú no puedes creer que en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, Dios se mueve. No, Dios se mueve en misericordia, en bondad y en amor. Ejemplo, hay una señal de tránsito, una señal informativa. La señal que muestra el actuar de Dios es la elección o el llamado que se ve en dos direcciones. Dios te llama y Dios te elige. Tú aceptas ese llamado. Si aceptas ese llamado, aceptas su elección. No es que Dios dijo pecador, eres pecador y ya, punto, no hay nada más que hacer. Hermanito, el infierno te espera. No, ese concepto no está en la Biblia. No es bíblico. No es bíblico. Mira Dios cómo cuando Adán y Eva pecaron y se vistieron de hojas de higuera, Dios no los dejó así. Dios les vistió de pieles y les enseñó cómo acercarse a Él a través del sacrificio, que era un sustituto. Y eso se enseñó y se vio. Mire qué pasó con Caín y Abel.
¿No fueron a ofrecer sacrificio a Dios? Y Abel lo hizo como debía hacerlo. En cambio, Caín quiso hacerlo como él quería hacerlo, como él quería, como él pensó. Es que tú no puedes pensar, tú tienes que obedecer. Así que la señal que muestra el amor o el actuar de Dios es la elección o el llamamiento que va en dos direcciones. El llamado al arrepentimiento y el llamado a ejercer el liderazgo son totalmente diferentes. Dios llama a todos a ser salvos. La salvación es para todos. El ministerio no. No te sientas mal porque algún día quisiste ser pastor y no lo fuiste. No estás, no te afanes. Sigue en el Señor, sigue en el Evangelio, sigue caminando, mostrando la misericordia de Dios. Pero una persona que no es salva, no puede ejercer el llamado, puede tener un conocimiento, puede tener libros que leer y hablar, pero recuerda que la letra mata y el único que te puede transformar es el Espíritu de Dios. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hablemos de la señal, para que tengas una mejor comprensión de lo que es el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Vamos a compararlo con una señal. ¿Sabía usted que hay señales que se colocan en lugares visibles y aunque no tienen letra, sus dibujos demuestran y hacen comprender al que la está viendo lo que puede suceder? Ejemplo, hay una señal que es como un ¿qué, Naomi? ¿Qué figura es el pari? Como un que tiene varias formas. ¿Un qué? Octágono, puede ser, ¿sí o no? Hay otros que son como hexágonos, bueno, hay otros que son redondos, bueno, no sé. El pare por lo general es de color rojo y la letra blanca. O sea que ya tú sabes que hay un peligro, ¿sí o no? Y te paras, frenas. Pero ahí no dice, ojo señor peatón, esta señal le indica que si usted va en su vehículo o a pie, debe de reducir la velocidad. No, o lo dice, no lo dice. Tú ya lo sabes, tienes un preconocimiento. Así es la bondad y la misericordia de Dios. Pero hay otras señales que son amarillas, ¿sí o no? Y por lo general son triángulos. Pero ¿sabía usted que hay 4 colores para determinar las señales? El rojo. El rojo por lo general es una señal de prohibición. Quiere indicar que cualquier comportamiento que usted no la acepte es peligroso. Hay señales amarillas, son señales de advertencia. Te dicen, ojo, alerta, atención, precaución. Hay señales de color azul. ¿Sabía usted? Azul. Son señales de obligación. O sea, hay un comportamiento o una acción específica. Más que todo, tú las ves al pie de los hospitales o lugares así. Y hay unas señales de color verde, que son señales de salvamento o de auxilio. Las señales están puestas con suficiente distancia antes de la esquina está el pare. Antes de que tú lo pases, la ves. El no saber su significado, el significado de esa señal, no te exime de lo que te pueda pasar, del desconocimiento. Dice los abogados, el desconocimiento de la ley no te exime de sus compromisos. Y hay esas señales, por lo general, son intuitivas. Hay personas que ven una señal, un triángulo amarillo y ven una carrilera. ¿Qué quiere decir? Pues que por ahí pasa un tren.
¿sí o no? Etcétera, etcétera. Bueno, muchas señales. Hay señales que hacen unas curvas, que van unas flechitas, que van unas rectas, etcétera. La misericordia de Dios es como una señal. Es visible, que enuncia y que determina que si tú violas la obediencia a los mandamientos, la ley de Dios, vas a sufrir las consecuencias. Así es Dios. Hay conductores que hacen caso omiso. Y aún así, hay personas que desafían esas señales. Por lo general, sufren las consecuencias. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.